tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe platicaremos sobre la conversión de San Pablo. En nuestra sección infantil, el cuento Aprendiendo a pescar. Gustavito estaba feliz en la playa porque era la primera vez que veía el mar. De pronto exclamó: todo es muy hermoso, las olas, la arena y las conchitas. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo llama a sus apóstoles. En el Santoral te diremos qué relación tiene Santa Inés con los corderos y una prenda que usan el Papa y los arzobispos. El mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una de las gallinas de la granja, celosa por el canto del gallo, acudió a las jaulas de los canarios, de los gorriones y de las calandrias para que le enseñaran a cantar. Quería ser la reina de aquel lugar. Las aves canoras, admiradas, le preguntaron: ¿acaso no conoces la historia de la luna? La gallina, mientras esponjaba su plumaje para verse más atractiva, contestó: no. Entonces será necesario que la conozcas, le dijo uno de los canarios. Te contaré la historia. Al principio todo era caos y oscuridad. Dios separó la luz de las tinieblas y así creó el sol y la luna. El sol, no obstante su grandeza e imponente luz, siempre se manifestó humilde y acompañó las tareas de los hombres. En cambio, la luna, a pesar de solo reflejar la luz del sol, se llenó de vanidad y presunción. Presumía a las estrellas que ranas y lobos le daban serenata toda la noche, que era la fuente de inspiración para poetas y enamorados, que el mar, embriagado por su belleza, le ofrecía la marea alta y el gran oleaje. Una noche, como todas las noches, la luna, viéndose reflejada en lagos y océanos, se llenó de soberbia y vanidad. Dijo a las estrellas: «Vean lo hermosa que soy. Comparándose conmigo, ustedes parecen pedacería de diamantes. Ni el mismo sol es tan hermoso como yo». Entonces la luna llamó a búhos y lechuzas, a todas las criaturas de la noche, y les ordenó que destruyeran al sol antes de la aurora. El Creador, avisado por las estrellas, mandó llamar inmediatamente a la gran luna y le dijo: «Fuiste creada hermosa, pero no observaste que tu mayor belleza era reflejar la luz con humildad. No comprendiste que al colaborar con el sol compartías un hermoso trabajo. Te llenaste de soberbia y por ella planeas acabar con el sol. Seguramente después eliminarás también a todo cuanto te estorbe o que sea un obstáculo para ti. No serás capaz de olvidar que eres una criatura y también querrás destruir a tu mismo Creador. Por eso, para que no caigas en la tentación de destruir, a partir de hoy tendrás señales que te ayudarán a conservar tu humildad. La primera: no estarás llena todo el tiempo. Tendrás cuartos menguantes y crecientes. La segunda: la estrella de la mañana te anunciará el final de tu actividad nocturna. Finalmente, la tercera: el gallo con su canto te recordará varias veces durante la noche lo efímero y pasajero que resulta esta, y también te anunciará la llegada del humilde sol.
El pequeño canario concluyó su cuento. Después de escuchar la historia, la gallina no supo qué decir. Como si la soberbia le pesara, inclinó la cabeza. Agradeció al canario la narración y regresó llena de humildad a su lugar. Por la noche, observó a la luna en cuarto minguante. Escuchó cómo el gallo, con humildad, interrumpía su sueño nocturno para cumplir con las órdenes divinas. Observó la belleza de la pequeña estrella de la mañana y se puso a llorar pidiendo perdón por su deseo de grandeza. Al día siguiente despertó y encontró al mismísimo Creador frente a ella. Se puso nerviosa pensando en que recibiría un castigo. Entonces Dios le dijo: ¿podrías mostrarme lo que hay debajo de ti, guardado entre la paja? La gallina se levantó y enseñó un huevo que acababa de poner. Dios lo observó y le dijo: a mí me parece que este huevo es como el más hermoso de los cantos. Ni el gallo ni el sol podrían hacer algo así. La gallina se sintió avergonzada por su anterior actitud. Dios le acarició la cabeza y le dijo: cada criatura tiene algo por lo cual enorgullecerse con humildad, y por eso no debe compararse ni competir con ninguna otra. Aprende esta enseñanza. Admira tus propios dones, así serás feliz. Si solo admiras los tuyos, te volverás soberbia. Y si únicamente admiras los de los demás, te llenarás de envidia. Dios salió de la granja y continuó su camino. Aquella noche, el ave volvió a poner un huevo y mientras lo hacía, por vez primera, cacareó por la alegría de ser gallina. Moraleja: alégrate siempre de ser tú mismo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y gozando de un sabroso desayuno y compartiendo sobre todo el domingo con sus seres queridos. O si es necesario, quizás haciendo un poco de orden, de limpieza en la casa, en los cajones, para aprovechar este tiempo e iniciar la semana con una forma más organizada, más tranquila, sabiendo que en casa también hay orden, hay limpieza y sobre todo amor, fraternidad y mucho diálogo con los demás. Un saludo a todos los camioneros, a los traileros, a los de México y a los de Estados Unidos también. Saludos a todos los taxistas porque me he enterado que son muchos los que van escuchando mientras trabajan este programa. Que Dios les bendiga en su camino y que lleguen sin ningún contratiempo hasta su meta. Les recuerdo los teléfonos de la parroquia para que anoten a sus difuntos en las misas gregorianas. Les voy a dar el teléfono para que envíen un WhatsApp o bien hablen y les den toda la información de cómo son las misas gregorianas y cuál es el donativo que pedimos para ayudar a los trabajos de restauración de nuestra parroquia. Teléfonos 55-5705-5939, 55-5705-5939 y 55-55
55-55-7744. 55-55-66-7744. Ambos teléfonos sirven como WhatsApp o también para que les contesten a través de la llamada telefónica de las 9 de la mañana a las 7:30 de la noche. Vamos a ir a un breve corte y al regreso, el cuento. Regresamos enseguida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Aprendiendo a pescar. Gustavito estaba feliz en la playa porque era la primera vez que veía el mar. De pronto exclamó: Todo es muy hermoso. Las olas, la arena y las conchitas. Al día siguiente, sus padres lo levantaron muy temprano para hacer un recorrido en barco. Gustavito les dijo: Es la primera vez que me subo en un barco, pero me siento el capitán. Su papá le dijo: Te lo mereces, hijo. Te portaste muy bien en la casa y en la escuela. La embarcación se alejó de la playa y se dirigió a una bahía muy tranquila. El niño observó con cuidado el agua y gritó entusiasmado: ¡Miren! ¡Hay muchos pescaditos! Su mamá lo corrigió: Cuando aún están en el mar, se les dice peces. Solo después de pescarlos, se les dice pescados. Gustavito aprendió la diferencia y luego expresó un deseo: ¡Uy! ¿Cómo me gustaría pescar? José, el guía de la embarcación, lo escuchó y rápidamente le entregó una caña de pescar. El niño la tomó con fuerza y lanzó el anzuelo al agua. Sus papás y el pescador soltaron una carcajada. ¿Por qué se ríen? Porque lanzaste el anzuelo sin carnada, hijo. Así ningún pez se le acercará. Aquella palabra era nueva para Gustavito. Por eso preguntó: ¿Qué es carnada? José le explicó: Mira, niño, para que los peces se acerquen al anzuelo necesitan ver algo que atraiga su atención. Por eso, es necesario ponerles alimento. A eso se le llama carnada o señuelo. Mientras José daba su lección, sacó el anzuelo del agua y le colocó un pequeño trozo de carnada. Después, para no espantar a los peces, lo lanzó al agua con delicadeza y le dijo al niño: Toma fuerte la caña y observa bien lo que sucede bajo el agua. Gustavito puso atención. Pudo ver que los peces se acercaban al anzuelo, pero no se decidían a morderlo.
El pescador le dijo: No te desesperes y ten paciencia. Así lo hizo el niño y al poco tiempo un pez mordió el anzuelo. Gustavito pidió ayuda para que no se le cayera la caña de pescar. Ayúdenme, por favor. Creo que un pez mordió el anzuelo. Así pudo sacar un gran pez. Más tarde se acercaron a la playa. Ahí José limpió y cocinó el pescado. El niño gozó aquel alimento y comentó: ¡Está delicioso! Cuando terminaron de comer, su papá hizo una oración de acción de gracias. Luego, su mamá leyó un texto de la Biblia que decía así: Cuando pasaba Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. Al terminar la lectura, la señora dijo: Hoy hemos aprendido que pescar no es nada fácil. Implica interés, delicadeza, paciencia y mucha constancia. Los peces solo se acercan al anzuelo cuando ven algo atractivo. Por eso, cuando Jesús invitó a sus apóstoles a ser pescadores de hombres, les aclaró que seguirlo implicaba interés, delicadeza, paciencia, constancia y, sobre todo, mucha fe. Les hizo entender que así como el pescador lanza el anzuelo o sus redes confiando en que va a pescar, ellos no deberían de dudar de su pesca. ¿Qué carnada necesitaron los apóstoles para convertirse en pescadores de hombres? La misma que utilizó Jesucristo, el amor. No hay mejor manera de atraer al prójimo. A todos nos gusta ser amados y estar cerca de nuestros seres queridos. ¿Al pescar a los seres humanos no corremos el riesgo de hacerles daño? De ninguna manera, amor. Es cierto que cuando sacamos a los peces fuera del agua, ellos mueren para convertirse en alimento. Pero al pescar seres humanos sucede lo contrario. Con el anzuelo del amor, Dios perfecciona al ser humano y le da vida eterna. Ese anzuelo debe ser utilizado por todos los cristianos. Después de escuchar esas palabras, Gustavito observó con más cariño el mar y terminó diciendo: Hoy fui pescador en el mar, pero también quiero ayudarle a Jesucristo siendo pescador de hombres. A partir de hoy me esforzaré más para que nunca me falte el anzuelo que siempre atrae a los demás. El amor. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Amigos, amigas, el Evangelio de este domingo que hemos escuchado nos habla acerca de la llamada de los primeros discípulos, esas vocaciones que se dieron junto al lago de Galilea. ¿Qué tiene de especial aquello que ocurrió entonces? ¿Qué nos puede decir hoy a ti y a mí? Mira, estas vocaciones, estos llamados, se dieron en el lugar donde vivía la gente, donde trabajaba por la orilla del lago. Jesús busca y encuentra a la gente en el mismo lugar en que vive o trabaja,
Por lo tanto, si Dios te llama, no te pide que salgas del mundo o que te encuentres con Él en algún lugar específico, sino ahí donde estás trabajando, ahí es donde te pide Dios que hagas lo que tienes que hacer. Por otra parte, Jesús nos espera a que dejes de hacer lo que estás haciendo para hablarte. Mientras Simón y Andrés estaban echando las redes, Jesús les habló. Por lo tanto, esto significa que Jesús se puede comunicar contigo cuando estás en silencio haciendo oración, pero también cuando estás trabajando. Siguiente punto. La forma en que Jesús te llama es muy cercana y familiar. Se acerca a ti, te habla, te mira con amor, te invita a algo. Él se vale de muchas circunstancias o personas para hacerlo. Siguiente punto. ¿A qué llama Jesús? Yo diría que, en primer lugar, a seguirlo, a estar con Él, a recorrer su camino. En segundo lugar, a que nos convirtamos, es decir, a que reconozcamos nuestras faltas, errores o pecados para que cambiemos nuestra vida de rumbo y así podamos seguir el camino del bien, por bien nuestro. En tercer lugar, a ser pescadores de personas. Una frase misteriosa que solo podemos descubrir a medida que permanecemos con Jesús. Y es interesante que el primer verbo está en presente. Jesús dice, síganme. Y el segundo verbo está en futuro. Haré de ustedes. Es decir, sigue ahorita y Él hará en el futuro, cuando lo empieces a seguir muchas cosas por ti. En estas vocaciones, en estos llamados como las que se dieron en el monte, antes que predicar o hacer esto o aquello, lo que importa es permanecer con Jesús, estar con Él, tener confianza en su persona. Yo creo que cuando uno ya está con Jesús, todo lo demás vendrá como consecuencia. Así que la pregunta que yo te haría hoy es, ¿cómo es tu respuesta al llamado de Jesús? Es sorprendente que aquellos pescadores, como también Mateo, que era un recaudador de impuestos, dieran una respuesta inmediata a la invitación que Jesús les hace. Nosotros a veces le ponemos peros. Jesús quiere entrar en tu vida, le importa lo que haces, lo que piensas y deseas, quiere llamarte a su lado, estar contigo y como Él, hacerte un pescador de personas, pescador de hombres. Si Dios habló en la antigüedad por medio de la predicación de Jonás, como se escucha hoy en la primera lectura en las iglesias, y así con esa predicación de Jonás pudo salvar toda una ciudad de la destrucción, hoy te invita Dios a través de Cristo a una transformación plena, pero la respuesta depende de ti. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 21 de enero se celebra a Santa Inés. Su nombre, en latín Agnes, significa pura. Era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes a los que rechazó por declararse fielmente amante de Cristo. Entre ellos estaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquel tiempo los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos. Inés fue sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Aunque fue expuesta desnuda, sus cabellos le crecían tapando milagrosamente su cuerpo. El único hombre que intentó quitarle la virginidad quedó ciego de inmediato. Más tarde fue condenada a ser decapitada en el estadio de Domiciano. Cuando iba a ser decapitada, el verdugo intentó que renegara de su fe, pero ella respondió: «Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? Perezca este cuerpo que puede ser amado por esto». Y entonces fue decapitada. Esta mujer fue sepultada en la Vía Nomentana, donde, unos 10 años más tarde, Constanza, la hija del emperador Constantino, mandó construir la basílica que lleva su nombre, embellecida con magníficos mosaicos. De hecho, ahí se veneran sus reliquias. El lugar de su martirio es actualmente una de las plazas más famosas de Roma, la Plaza Navona, y ahí se levanta otra basílica en su honor. Debido a la raíz de su nombre, Agnus, cordero en latín, el 21 de enero, día de su fiesta,
el Papa bendice los corderos con cuya lana se tejen los palios que él entrega a los arzobispos. ¿Qué es el palio, Sergio? El palio, Padre José, amigos, es un ornamento de lana blanca con 6 cruces negras que se pone sobre los hombros y tiene 2 bandas que caen sobre el pecho y la espalda. El del Papa puede tener cruces rojas. Lo llevan el Papa y los arzobispos como símbolo de la misión de ser pastores. Los nuevos arzobispos reciben el palio el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El día 22 de enero se celebra al obispo Gaudencio, a los mártires Anastasio, Víctor y Oroncio, pero especialmente a San Vicente, mártir del siglo IV. Vicente significa victorioso. Nació en España y fue ordenado diácono. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano fue martirizado por defender la fe. En enero del 304 fue arrojado al mar con una gran piedra amarrada al cuello. Milagrosamente, las olas devolvieron el cuerpo a la playa para proclamar ante el mundo el triunfo de Vicente el Invicto. Es patrón de Portugal, de la ciudad de Valencia en España y de la ciudad de Vicenza en Italia. También el día 22 se recuerda al beato español Francisco Gil de Federico, religioso dominico. Fue enviado a las Filipinas y después a Tonkin, la actual Vietnam, donde después de labores apostólicas fue arrestado y asesinado. Dirigió un apostolado fructífero durante 9 años de confinamiento antes de ser decapitado. Murió en Tonkin en 1744. Cuando iniciaba el cristianismo en lo que ahora se llama Vietnam, fueron martirizados cerca de 100,000 cristianos. El 23 de enero se celebra a San Ildefonso. Su nombre significa preparado para el combate. Fue arzobispo de Toledo, que en aquel tiempo era la capital de España. Por sus escritos y devoción a la Madre de Dios fue llamado el capellán de la Virgen. La tradición afirma que la Virgen se le apareció para agradecerle sus palabras y escritos y que le obsequió una casulla, ornamento que se utiliza para celebrar la misa. San Ildefonso siempre decía, si tú haces algo por la Virgen María hará mucho más por ti. A este santo se dedicó el hermoso edificio que está en la calle de Donceles, en el centro histórico. Los jesuitas lo construyeron como una de sus escuelas. Actualmente es el Museo de San Ildefonso, pero durante mucho tiempo fue la sede de la primera preparatoria en México. El 24 de enero se celebra a San Francisco de Sales, conocido como el Santo de la Amabilidad. De familia noble, nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en la región de Saboya, Francia. A los 13 años, su padre lo envió a París a estudiar en el Colegio de los Nobles y Ricos, pero él prefirió ir al Colegio de los Jesuitas porque formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. Recibió el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote y fue nombrado obispo de Ginebra. Tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri. Se propuso predicar y escribir de manera tan sencilla para que todo el mundo le entendiera, y fue un gran escritor. Su amabilidad le abrió paso entre los protestantes, especialmente calvinistas, y conocía perfectamente la psicología femenina y por eso las mujeres leen con inmenso provecho sus escritos. En 1610, con la ayuda de Santa Juana Francisca de Chantal, este hombre fundó la Orden de la Visitación de Santa María, una orden para jóvenes y viudas que deseaban vivir el llamado de Dios sin el rigor de los conventos, es decir, en casas especiales pero no en un convento. Su primer monasterio está en Annecy. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1621, cuando apenas tenía 56 años de edad, pero su cuerpo fue llevado a Annecy. En 1632 se hizo la exhumación de su cadáver y cuando se abrió su tumba se comprobó que su cuerpo estaba aún como cuando vivía y con un aroma perfumado. San Juan Bosco lo admiraba tanto que cuando fundó su propia comunidad les puso el nombre de Salesianos, en honor de San Francisco de Sales. Este santo es patrono de los escritores y periodistas. El 26 de enero se celebra a San Timoteo. Su nombre significa tengo gran respeto a Dios. Fíjense que San Pablo fue quien le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación. Siempre lo consideró hijo y discípulo muy amado. Timoteo acompañó a Pablo en sus segundo y tercer viajes misioneros. También lo acompañó en la prisión que sufrió en Roma antes de su martirio. Son famosas las 2 cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas le recomienda, que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo
como un modelo para los creyentes por la palabra, la conducta, la caridad, la pureza y la fe. Y hasta estas cartas nos permiten ver cómo Pablo desciende a detalles prácticos, como cuando le dice: «Hey Timoteo, no tomes solo agua, mézclale de vez en cuando un poquito de vino por tus continuos males de estómago». Y es que Pablo sabía que el vino tinto ayuda mucho cuando uno lo toma con moderación. San Pablo nombró a Timoteo obispo de Éfeso hasta que en el año 97 este hombre Timoteo fue también martirizado. También el 26 de enero se recuerda a San Tito. No es un santo pequeñito, San Tito es San Tito. ¿Tito qué significa? Significa defensor. Este santo acompañó a San Pablo en sus viajes como discípulo y secretario, por lo que el apóstol lo nombró obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Y pasamos al 27 de enero, en que se celebra Santa Ángela de Medici. Recuerden que el nombre de Ángel o Ángela es griego y significa mensajero de Dios. Ella nació en Italia en 1474 y tiene un mérito muy importante, de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Y esta comunidad es la comunidad de las hermanas Ursulinas. Este fue el Santoral de la Semana. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Fíjense que el 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra este acontecimiento y nos dice que su nombre era Saulo. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Recuerda que había 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Y Pablo había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamientos griegos. Y, al igual que su padre, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Esto significa una gran formación intelectual de este hombre. Según la costumbre judía, Saulo, desde los 5 años, debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. También aprendió un oficio. ¿A qué se dedicaba? Era fabricante de tiendas, ya que en su tierra natal era la gente muy conocida por su trabajo en tejer telas con pelo de cabra con la que se fabricaban las tiendas. La educación judía Saulo la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, y esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban, incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Así que Saulo tenía las manos llenas de sangre y con cartas para buscar a los cristianos. Pero fíjense que mientras iba por el camino cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo
cayó en tierra y él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y en eso oyó que le decían: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Desde ese momento quedó ciego. Muy interesante lo que escuchó, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente, estaba persiguiendo a los cristianos, y Cristo le dice: si estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué pasó después de que quedó ciego? Bueno, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo, y cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En la carta a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. San Pablo escribió 14 cartas. En ellas se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Estas cartas tienen 2 partes, una dogmática, es decir, las verdades de la fe, y la otra parte se llama la moral, es decir, reglas de buena costumbre. La más extensa y doctrinal de las cartas es la que escribió a los cristianos de Roma. La más cortita, la escrita a Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las 2 que escribió a los Corintios, corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la de los Efesios, la más cariñosa a los Filipenses, y las últimas cartas que escribió desde la cárcel las escribió a sus discípulos Timoteo y Tito. Y fíjense que la primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, porque fue escrita antes que todas las cartas y que todos los evangelios. Después de realizar 3 viajes apostólicos y ser encarcelado, murió martirizado, decapitado en Roma. Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, fuera de los muros de Roma. Y llega el momento de escuchar al Mago Frank y al travieso Conejo Blas. Vamos a la sección divertida con el Mago Frank y su Conejo Blas. Estas son Palabras Mágicas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno. Ay, Blas, aquí no quiere saludar. A Moisés. ¿Y eso por qué? Porque no subió conejitos al arca. Ay, Blas, claro que sí. Si no hubiera subido una pareja de conejitos, tú no estarías aquí. Claro que no. Es más, Moisés no subió ni un animal al arca. Subió una pareja de cada animal. Que no, porque Moisés no tenía arca. El del arca era Noé. ¡Ay! ¡Caíste! Ahí tienes razón, Blas. El que subió los animales al arca fue Noé. Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque Noé no subió ningún animal. Yo creo que los animales se subieron solos, porque ni modo que hubiera cargado el elefante. Ay, Blas, contigo no se puede. Oye, pero ¿por qué estamos hablando de Noé? Bueno, no sé, tú empezaste, pero si quieres que te siga hablando de Noé, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean la obediencia? ¿Y qué tiene que ver la obediencia con Noé? Mira, Blas, a ver, si yo te ordenara que construyeras un barco encima de una montaña, ¿me obedecerías? Claro que no, si no estoy loco. Los barcos se construyen en los puertos o cerca del mar. Bueno, Blas, pues Noé construyó uno encima de una montaña. Entonces, ¿no estaba loco? No, Blas, no era un hombre bueno, justo y sobre todo muy obediente. ¿Y por qué obediente? Bueno, pues la Biblia nos cuenta que Noé construyó el arca por un mandato de Dios.
¿Sabes lo que es un arca? Sí, la esposa del narco. No, Blas, un arca es un gran barco. ¿Y para qué quería un barco arriba de una montaña? Bueno, porque Dios iba a mandar un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Bueno, pues una lluvia abundante que causa inundaciones, Blas. Como las que tenemos ahora, ¿no? No, Blas, peor todavía. Oye, ¿y por qué Diosito quería mandar un diluvio? Bueno, pues para acabar con todos los malos. No me digas que quería acabar con los jugadores del Cruz Azul. No, Blas, con los malos de corazón. En ese tiempo había muchos excesos, violencia, y la gente estaba muy alejada de Dios. Entonces él decidió que sería bueno acabar con los malos y empezar de nuevo. Y esto lo hizo a través de un diluvio que inundó toda la región. O sea que reseteó el mundo, ¿no? Bueno, pues algo así. ¿Sabes cuántos animales subió al arca? 50. ¿50? Sí, 50. O sea que no los puedo contar. Lo que sí sé, ¿cuál fue el último animal que subió al arca? Yo también sé. ¿Cuál? El delfín. ¿Por qué el delfín? Porque es el delfín. Claro que no. Fue la cebra. ¿Por qué la cebra? Porque lo subió por orden alfabético. ¿Y sabes cuál fue el primero que subió? Sí, la abeja. No, el rinoceronte. Claro que no, Blas. Dijiste por orden alfabético y rinoceronte empieza con R. Claro que no, porque el rinoceronte que yo digo se llamaba Aarón. Ay, Blas, pero ya nos desviamos del tema. ¿Sabes lo que significa Noé? ¿Yo? Noé. Noé es un nombre bíblico. Significa el que descansa, el que está en paz. Y paradójicamente Noé no descansó ni estuvo en paz hasta que terminó el diluvio, pero gracias a su obediencia pudo salvar a su familia y a muchos animales. Oye, ¿y cuánto tiempo duró el diluvio? Bueno, pues 40 días y 40 noches. Yo creo que llevaban comida, ¿no? Porque no podían pescar. Claro, iban preparados con todo, pero ¿por qué dices que no podían pescar? Porque si nada más subió 2 lombrices, pues no podía pescar mucho. Bueno, pues eso sí. Oye, pero yo sé que muchas personas creen que no existió el diluvio. Bueno, Blas, como en todo, hay diferentes opiniones, pero son muchas culturas que hablan de un diluvio universal. Hay quien dice que fue una lluvia abundante, otros que fue un tsunami o el descongelamiento de los polos. Hay gente que cree en la historia del arca y gente que no cree. Pero independientemente de lo que crea la gente, la historia de Noé es una historia de obediencia y fe de la cual debemos aprender. Sí, yo aprendí ya lo que significa Noé. Muy bien, Blas, ¿y a poco te acuerdas? Sí, Noé significa no estacionarse. Ay, Blas, no puede ser. Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y, como siempre, quiero agradecer a todos su atención y recordarles que es muy importante fortalecer nuestro organismo y por esto siempre les recuerdo que pueden probar o pueden seguir consumiendo este extracto de savia de agave que a mí me salvó la vida y que a mucha gente le está haciendo tanto bien. ¿Para qué? Para tener una buena digestión y evitar gastritis, colitis y estreñimiento, para tener una mejor circulación, para tener bajos los niveles de glucosa, especialmente para los diabéticos, y también para ayudar, para fortalecer el cuerpo cuando se está en un tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque este alimento tiene sustancias anticancerígenas, porque tiene flavonoides que ayudan a una buena circulación, porque tiene inulina que ayuda a una muy buena digestión y muchas otras cosas más. Para informes tanto del extracto de agave como para las misas gregorianas, especialmente para anotar a tus difuntos en el mes de febrero, recordarlos y pedir por ellos, pueden marcar al teléfono de mi parroquia, que es el 55-55-66-7744. Lo repito, 55-55-66-7744. Este teléfono también es WhatsApp, o al teléfono 55
55-5705-5939. 55-5705-5939. Por ahora les envío mi bendición y mi deseo para que tengan un domingo y una semana maravillosa. Hasta el próximo domingo. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.